Muy buenos días. Gracias, doctora Llamosa, por la introducción. Yo sí estoy muy emocionada de estar acá en México. Hacía 15 años que no venía a México, entonces estoy súper emocionada y voy a tratar de tomarme más de 3 minutos para conocer la ciudad hoy. Yo creo que necesito más tiempo y almorzar y comer rico. Bueno, el objetivo de hoy es mostrarles un poquito de la neurología que yo hago en Texas y mostrarles unos casos de nuestra clínica y la complejidad que esos casos traen para nosotros los neurólogos clínicos. Y hablamos un poquito de tratamiento. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Voy a tratar de no hacerlo muy repetitivo, pero NMO es un proceso mediado 100% por anticuerpos. Es muy destructivo porque tiene una cascada inflamatoria secundaria que caracteriza esta enfermedad, donde las recaídas o los brotes son severos y la recuperación es generalmente deficiente. El diagnóstico criterio de diagnóstico fue publicado en el 2015 y esperamos una nueva revisión para el 2025. Pero a pesar de que tenemos este criterio de diagnóstico bien específico, todavía vemos muchos errores en el diagnóstico, ¿verdad? Gente diagnosticada tarde, empezando tratamientos tarde, empezando tratamientos cuando la deshabilidad está muy erradicada. Llegar a un diagnóstico es apropiado, es imperativo en estos pacientes, pero no solamente diagnóstico apropiado, pero a tiempo para prevenir la deshabilidad. ¿Por qué? Porque la deshabilidad es dependiente de las recaídas, que es muy diferente a esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple vemos un proceso progresivo, ¿verdad? Puede ser rápido, puede ser despacioso y así los pacientes acumulan deshabilidad. En la NMO es lo contrario, un ataque severo puede dejar al paciente ciego y paralizado. Y prevención de la recaídas es clave. Por eso, yo también, doctora Llamosa, cuando empecé mi residencia, no teníamos nada aprobado. En Estados Unidos, el primer medicamento aprobado para la prevención de recaídas fue en el 2019. Y nosotros hacíamos muchas cosas para esos pacientes. Entonces, con estas nuevas generaciones y teniendo opciones que son estudiadas, es excelente. Muy rapidito aquí vemos cómo todavía no sabemos cuál es el inicio de esta reacción inmunológica, pero los anticuerpos se crean por las células plasmáticas y los plasmocitos. Y aquí vemos la barrera hematoencefálica. Esos complejos inmunológicos cruzan la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y se adhieren a los astrocitos. Eso nos lleva a una activación del complemento, una degranulación de linfocitos, eso es un proceso inflamatorio severo que nos lleva a la muerte de los astrocitos y otras células alrededor de las neuronas y finalmente tenemos una destrucción neuronal. Eso es en una forma súper simplificada el proceso de la neuromielitis óptica. Ese es el criterio del 2015. Hay dos partes principales de este criterio. La parte número 1 son los pacientes que tienen la aquaporina positiva y los pacientes, en la segunda parte, son los que tienen la aquaporina negativa. En forma breve, tenemos las características principales, que son neuritis óptica, mielitis aguda y el síndrome de área postrema, pero tenemos otras 3 características que podemos también ver que no son tan comunes, pero es el síndrome de tronco agudo, síndrome agudo de tronco encefálico, el síndrome agudo diencefálico y el síndrome cerebral sintomático. Para obtener el diagnóstico necesitamos solamente una de estas características, un examen positivo de aquaporina 4 y excluir otros diagnósticos. Es muy diferente cuando tenemos el
cuando no tenemos anticuerpos en sangre, ahí necesitamos dos características clínicas y al menos una de esas características tiene que ser una característica principal que vemos en este lado. Tenemos que tener una diseminación en espacios, o sea, debe ser en dos áreas del sistema nervioso central. Y las características radiográficas tienen que ser específicas de neuromielitis óptica. Y como siempre, igual que en esclerosis múltiple y otras enfermedades, la exclusión de diagnósticos alternativos es súper importante. Bueno, los invito a Texas. Yo estoy en San Antonio. Nosotros estamos bendecidos ahora que tenemos muchos centros de esclerosis múltiple en Texas y recientemente creamos un consorcio de esclerosis múltiple que incluye muchas personas especializadas en esclerosis en Texas. Nosotros estamos localizados en San Antonio, pero tenemos hay especialistas en McAllen, que es en la frontera, hay en Houston, Austin, Lubbock, Fort Worth y Dallas. Pero si ven, Texas es el estado de Estados Unidos con mayor crecimiento en la población, que sobrepasa el estado de California y el estado de Florida. El crecimiento de la población es increíble. Y la mayoría de las personas desde este crecimiento somos hispanos. Hay hispanos, pero es una combinación de todos. Hay hispanos de todo lado. Antes era mucho mexicoamericano, ahora son hispanos de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe. Entonces, el grupo que ha crecido más rápidamente. En este mapa, en los colores oscuros, vemos la concentración de población hispana en Texas. Es más que todo, lo más oscuro significa más densidad de población hispana en la frontera, pero es en general en todo el estado. Pero cuando lo comparamos con California, definitivamente tenemos mucho más población hispana en los colores oscuros acá y en California. Texas es un estado que tiene una cantidad de pacientes hispanos muy, muy, muy grande. Texas tiene una población de 29 millones. El área que está en el círculo es el área de captura de nuestro centro de esclerosis múltiple en San Antonio. La población de San Antonio es 3.8 millones. San Antonio es la séptima ciudad más grande en Estados Unidos. Ok, pero eso nos trae muchas desigualdades para la población de Texas y especialmente para la población hispana. En el sur de Texas, es dos cosas diferentes para la población hispana, la gente en Texas en general y en el sur de Texas, donde tenemos la mayor población de hispanos. Pero en el sur de Texas nos falta seguro. 30% de personas en el sur de Texas no tienen seguro médico, tienen presión financiera, el 25%. 25 de los 38 condados del sur de Texas son áreas de pobreza persistente. Tenemos mucha dificultad para acceso a la atención médica. 45% del sur de Texas no tiene una fuente habitual de atención médica. Eso es un desastre, especialmente para enfermedades complicadas y costosas como la esclerosis múltiple en neuromielitis óptica. Y aparte de eso, el idioma, 41% de las personas en sur de Texas solamente hablan español. Ok, en nuestra clínica, entre el 2011 y el 2023, identificamos 75 pacientes con neuromielitis óptica en la Universidad de Texas en San Antonio. También vemos pacientes en el Hospital del Condado de San Antonio. Dentro de esos 75 pacientes, 52 pacientes son hispanos, con una edad promedio de 41 años. Tenemos 40 mujeres, del cuales 90% son seropositivos, y hombres son el 23%, que es un poquito más elevado de la información que tenemos en general. En general, en la población latina es cerca del 11%, y 83% de los hombres son seropositivos. Entonces, a partir de acá voy a tomar unos casos que son casos de nuestra clínica y vamos a ver vamos a ver la complejidad.
Tenemos de esos 52 pacientes latinos, la mayoría son mujeres con neuritis óptica y el segundo más común es de mielitis transversa. Los otros síndromes son más raros y no hemos visto ningún paciente con lesiones cerebrales hemisféricas. Aquí vemos la travesía del paciente con esclerosis, con NMOSD. Aparte de solamente el diagnóstico, vemos todas las otras problemas que los pacientes tienen en Texas. El mayor problema es el acceso a centros especializados. Pero vemos como hay problemas en el diagnóstico y en el manejo en general. Entonces empecemos con el primer caso. Se fue en el 2020. Es una mujer de 44 años que llega con visión borrosa, 200 a 400, una visión borrosa severa y dolor en el ojo izquierdo, pero también tiene un entumecimiento y debilidad de las piernas y parestesias dolorosas. Tiene estreñimiento y retención urinaria. Ahí nomás viendo eso decimos, el paciente tiene una mielitis aguda y tiene una neuritis óptica severa. Estas no son las fotos de la resonancia del paciente, pero las características que vemos en neuritis óptica en NMOSD son vemos en el ojo izquierdo el nervio óptico, y en el nervio óptico vemos que es una lesión longitudinal. Generalmente afecta todo el nervio óptico con predominancia posterior. Nos llega también al quiasma óptico y puede ser bilateral. Definitivamente es típico de NMOSD. Esta sí es la resonancia de la paciente. Acá vemos edema, vemos una lesión hiperintensa, varias lesiones hiperintensas. Y no sé si lo pueden ver, pero también una característica importante es que las lesiones son hipodensas en T1. Vemos contraste y en la columna torácica claramente vemos una actividad inflamatoria y vemos el gadolinio en una forma anular, que es una cosa típica de neuromielitis óptica. Bueno, entonces vemos características típicas del líquido cefalorraquídeo también en NMO y es generalmente normal. Podemos ver bandas oligoclonales en cerca de 30% de los pacientes, pero vemos que hay una predominancia de linfocitos, también podemos ver neutrófilos y eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos típico caso de neuromielitis óptica, ¿verdad? Mandamos la serología pendiente, porque se demora un montón, ¿verdad? Entonces le dimos esteroides intravenosos, le dimos plasmaferesis por 5 días, mejoró un poquito, pero la visión todavía estaba severa, tenía 20 a 100, y le dijimos, ok, vamos, la dimos de alta con seguimiento en la clínica 2 semanas. En 2 semanas ya vemos cómo está, tenemos los resultados de la serología y podemos tomar decisiones. Porque los medicamentos que tenemos solamente son aprobados si tenemos serología positiva. Bueno, entonces llegan las 2 semanas y la paciente no llegó a clínica. Nosotros, ok, bueno. Pero en febrero regresó. Entonces, antes de que estamos planeando la visita para la persona, decimos, bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales cuando hablamos de neuritis óptica? Las tres enfermedades principales que vemos son la esclerosis, neuromielitis y el MOGAD. Vemos una diferencia en edad. En esclerosis múltiple la mujer es joven, generalmente 20, 30, en neuromielitis óptica es más a los 40, 50, más predominancia en la mujer en neuromielitis óptica cerca 9 a 1, la predominancia femenina es significativa. En MOGAD puede ser cualquier edad, cualquier género,
Vemos también que las diferencias en esclerosis múltiple es más en caucásicos, en neuromielitis es más en negros y asiáticos, pero en MOGAD es cualquier raza. En esclerosis múltiple la pérdida de la visión es leve, en cambio es severa en los otros dos, pero la recuperación es mejor en MOGAD y en esclerosis múltiple que en neuromielitis óptica. Cuando hacemos fundoscopía, 1/3 de los pacientes de esclerosis múltiples tienen edema de disco. En neuromielitis, menos de 1/3 de los pacientes tienen edema, y en el MOGAD es una característica típica donde el 80% de los pacientes tienen edema. Esto es la evidencia inflamatoria en resonancia magnética, y una cosa muy importante o típica en MOGAD es el realce perineural. Estas son las características típicas de esclerosis múltiple. Acá vemos una lesión más pequeñita y anterior en el nervio óptico, no papiledema. En NMO, una lesión prolongada que envuelve el centro, el quiasma óptico, y en MOGAD eso es bien diferente. Vemos una lesión longitudinal, pero con mayor inflamación en la parte posterior, y también vemos una de las características específicas es que vemos edema en el nervio óptico. Cuando comparamos mielitis aguda entre esclerosis y neuromielitis óptica, vemos al lado izquierdo, las lesiones son pequeñas, generalmente menos de un segmento vertebral, y podemos ver muchas lesiones. Y cuando vemos en el diámetro de la médula, generalmente no es compromiso transverso total. En neuromielitis óptica es muy diferente, son lesiones longitudinales extensivas, generalmente envolviendo más de 3 segmentos vertebrales. Generalmente cuando se mira en la forma transversal es completa y generalmente posterior. Tiende a afectar los segmentos cervicales y sección rostral comúnmente. Y esa es una de las áreas de peligro cuando los pacientes tienen una lesión cervical alta o envolviendo el tallo. MOGAD es también diferente. Hay unas cosas que son típicas, unas características radiográficas. Acá vemos una resonancia sagital, y una característica es una línea hipertensa, hiperintensa en las imágenes. Generalmente tiene que ser más torácico y torácico lumbar. Hay un signo que se puede ver en los cortes axiales que se llama el signo de la H, y vemos que es bien específico. Si no observamos las secuencias axiales, no las podemos ver, pero si tenemos una mielitis transversa longitudinal con un signo H en las axiales, podemos guiar un poquito más los exámenes de diagnóstico. Y podemos ver una dilatación de canal ependimal como se muestra en la figura, en la resonancia del lado de allá. Ok, volvemos al caso número 1. La paciente no llegó a la cita en la clínica, pero en febrero llegó al hospital otra vez. ¿Y qué tenía? Tenía espasmos severos en las piernas y en el brazo izquierdo, tenía opresión intermitente del pecho, debilidad de piernas y dificultad para caminar. Y en esa época, para ese momento, ya teníamos el resultado de la serología que era positivo. Entonces decimos, ok, ya podemos hablar de tratamiento. Le dimos otra vez esteroides, le mejoró la debilidad, pero todavía tenía muchos espasmos, que es una característica típica de neuromielitis óptica. Le dimos 5 rondas de plasmaferesis y le empezamos carbamazepina,
que le dio muy buen resultado para los espasmos dolorosos. Y aquí le recomendamos a la paciente tener tratamiento. Entonces, en este momento estábamos preocupados porque dijimos, bueno, la paciente no está siguiendo no sigue las citas en la clínica, todas esas cosas son significativas, y la respuesta de la paciente es que perdió su trabajo y perdió su seguro de salud. Entonces, aquí tenemos un caso emergente, dos recaídas en un periodo de 2 meses con debilidad visual, con debilidad acumulada ahora. Es un caso emergente. Este paciente tiene que estar tratado inmediatamente. Empezamos, a esta paciente la pusimos en rituximab. ¿Por qué? Porque la podemos dar en el hospital rápido y nos da más tiempo de que la paciente de pronto vaya a mirar alternativas, consiga trabajo de nuevo y pueda tener su seguro de salud otra vez. Y de ahí la mandamos a terapia física. Tuvo terapia física adentro del hospital, pero no puede hacer terapia física afuera porque no tiene plan de salud. Bueno, el caso número 2, tenemos una mujer, puse este caso porque es una mujer joven. Es una mujer joven recién casada, que está tratando de terminar sus estudios universitarios. Llega a la emergencia con somnolencia y dificultad para mantenerse despierta. Entonces, en la emergencia, lo primero que hacen es, usted está haciendo drogas, hagámosle un estudio de drogas, o tiene un problema psiquiátrico. Hablamos con los padres, dice, no, esa es una niña que no hace drogas, entonces, la otra forma, de pronto meningitis, ¿verdad? Pero en el examen tenía hipotermia, bradicardia, hipotensión. Le hicimos un electroencefalograma, mostró una encefalopatía difusa leve, el electrocardiograma estaba normal, tenía anticuerpos positivos pero muy bajitos, y su líquido cefalorraquídeo nos mostró que no tenía meningitis o encefalitis, pero nos mostró 3 bandas oligoclonales que no estaban presentes en la sangre. Bueno, entonces le hicimos una resonancia magnética, y no sé si ustedes lo pueden ver, pero esa resonancia el radiólogo la leyó como negativa, normal. La radiología no tiene nada, no tiene. Pero entonces, revisando, si ustedes ven, tenemos una hiperintensidad aquí al lado de simétrica, no sé si lo pueden ver, ¿verdad? Esta resonancia fue leída normal. Bueno, entonces, teniendo eso, dijimos, esta paciente tiene neuromielitis óptica, ¿verdad? Le hicimos un examen y le salió negativo, ¿verdad? Como quiera, le dimos esteroides, mejoró un poquito. Esta paciente estaba dormida, no la podíamos despertar para nada. Los esteroides la despertaron un poquito, pero acuérdense, ella estaba en la universidad. Entonces le dimos estimulantes, le dimos para poderla ayudar a promover que estuviera despierta, y ella mejoró un poquito. Entonces dijimos, ok, hagamos seguimiento en clínica. Bueno, la vimos 3 meses más tarde, los síntomas totalmente resueltos. Yo estoy súper bien. Pero le hicimos otra serología y la serología salió positiva. Entonces tuvimos esta conversación con la paciente. Dijimos, usted tiene neuromielitis óptica, tiene un caso típico y con características clínicas y radiográficas, necesitamos estar en tratamiento. La paciente dice, no, yo estoy muy bien, la universidad es mi prioridad, esto fue muy leve, no estoy interesada en tratamiento. Entonces, eso fue lo que le dijimos, usted tiene un síntoma diencefálico agudo, tuvo un síntoma diencefálico agudo, tiene el criterio para el diagnóstico está completo, necesitamos tratamiento. Revisamos con ella, revisando las otras cosas otros síntomas que pueden estar asociados con este síndrome.
compromiso hipotalámico, hipersomnia, narcolepsia, alteración de nivel de conciencia, trastornos de regulación de la temperatura. La paciente venía con hipotermia, ¿verdad? Anorexia o obesidad, síndrome de secreción inadecuada de la hormona diurética, anhidrosis difusa y disminución de niveles de conciencia. Entonces dijimos, bueno, tienes que tener tratamiento. La paciente dijo, no estoy interesada a este momento, soy sana, soy joven, estoy en la universidad, estoy casada. No. Entonces, bueno, 2 meses después regresó con parestesias dolorosas y debilidad del brazo izquierdo. Tomamos una resonancia y esa resonancia tenía una imagen pequeña, una lesión muy pequeña que no es típica de neuromielitis óptica. Le dimos esteroides por 5 días y la paciente mejoró, y en ese momento ya ella dijo, bueno, voy a empezar tratamiento, y definitivamente empezamos tratamiento. Este caso nos ilustra la importancia de tener la detección de anticuerpos y utilizar un sistema adecuado. Lo que se recomienda es hacer un examen en sangre y hacer un ensayo celular, ¿verdad? Esas son las diferentes opciones, porque la sensitividad es cerca del 75% y la especificidad es del 90 al 100%. Otra cosa es que el líquido cefalorraquídeo añade poca sensitividad al estudio, y la aquaporina 4 está más de 500 veces más concentrada en el plasma que en el líquido cefalorraquídeo, y las pruebas de ELISA nos dan 5 veces más resultados falsos positivos. Entonces, al final en este caso, la moraleja es leer tus propias resonancias magnéticas. Nos toca leerlas porque el radiólogo no tiene el paciente, nosotros tenemos el paciente enfrente de nosotros. Leer nuestras propias resonancias y utilizar el mejor examen adecuado. Para nosotros es difícil porque esos exámenes son costosos y solamente son cubiertos por seguro de salud. Yo lo que he escuchado en este tiempo acá en México, yo creo que hay programas donde los pacientes no tienen que correr con el costo del examen, ojalá tuviéramos nosotros eso en Texas. Bueno, el caso número 3, esta paciente es puertorriqueña, 56 años, ese es cuando ella llega con nosotros. Entonces la vemos y ella nos cuenta su historia. Se nos dice que a los 48 años ella tuvo entumecimiento y hormigueo en las extremidades inferiores, tenía el síndrome de la ermita intermitente y entumecimiento de los pies solamente cuando corría, nada más. Ella nos cuenta que le hicieron una resonancia del cerebro, que tenía lesiones y la médula espinal estuvo normal. No teníamos acceso a esos estudios. La punción lumbar y los potenciales evocados fueron normales. A ella le dijeron, de pronto tienes esclerosis, vamos a ver cómo sigues en el futuro. Entonces no se hizo nada. Luego, continuando con la historia, a los 52 años presenta con entumecimiento del pecho a las piernas y problemas del equilibrio. El líquido cefalorraquídeo está muy normal, no hay bandas oliclonales, y en ese momento tenemos la resonancia de la cabeza, ¿verdad? En esa vemos lesiones hiperintensas, pero son típicas de esclerosis múltiple, ¿verdad? Y vemos la resonancia, de pronto hay una lesión hiperintensa pequeñita en la parte baja cervical. Entonces ella le dijeron, ok, su diagnóstico es esclerosis múltiple. Yo me imagino que fue más basado en la resonancia de la cabeza porque tenía lesiones, ¿verdad? Y nosotros siempre pensábamos anteriormente que la neuromielitis óptica la resonancia siempre era normal. Entonces es nuestra especulación de que ella fue diagnosticada con esclerosis múltiple, generalmente basada en la resonancia de la cabeza. A ella le dieron esteroides, respondió muy bien, la pusieron en acetato de glatiramir.
Luego, a los 55 años, desarrolló un dolor torácico, izquierdo más que derecho, tenía debilidad del tronco y extremidades inferiores, problemas de equilibrio, empezó a usar un bastón. Entonces acá le hacen una resonancia magnética y acá vemos lesiones en la porción torácica media. Entonces en esa época le dieron esteroides otra vez, tuvo mejoría y la pusieron en natalizumab. Okay, entonces la paciente regresó a los 56 años, un par de meses después, con debilidad severa de las extremidades inferiores, incapacidad de caminar sin ayuda y retención urinaria, un cuadro severo. Entonces después el neurólogo tratante estaba como, le estoy dando natalizumab y la paciente se me empeora. En este momento vemos una lesión agresiva que empieza en la porción cervical distal, que vemos inflamación aguda, y también vemos en la porción torácica, la mayoría de la porción torácica alta, con evidencia de inflamación. En esos momentos cuando la paciente llega, le dan esteroides y no mejora, y es cuando llega con nosotros. Un mes más tarde le dan neuritis óptica. En ese momento fue cuando llegó con nosotros. Recibió esteroides, recuperación completa de la visión. Entonces le hicimos serología para NMO y salió positiva. Le quitamos el natalizumab, le dimos más esteroides, le dimos plasmaféresis por 7 intercambios y la empezamos en rituximab inmediatamente antes de salir del hospital. Pero 4 meses más tarde nos da otra recaída. Pero dices, le dimos 2 dosis de rituximab y la paciente recayó otra vez. Entonces es un cuadro, en este caso aprendimos varias cosas. Aprendimos que no todas las lesiones de neuromielitis óptica son longitudinales y extensivas. Está documentado que la mielitis puede ser en segmentos cortos hasta el 14% de los pacientes y generalmente es en la presentación inicial. Vemos que es una presentación central, ¿verdad? Típica de neuromielitis óptica, pero lo que sabemos es que el 92% de las mielitis subsecuentes van a ser extensivas longitudinales. Entonces, no todas las lesiones chiquitas son esclerosis múltiple, especialmente si es la primera. Entonces, tenemos que mirar otros factores, ¿verdad? La raza, por ejemplo, nos ayudaría, la edad, si el paciente tiene espasmos tónicos, otras autoinmunidad y si hay ausencia de bandas oligoclonales. Acuérdense, esa señora estaba al inicio en sus 40s, ¿verdad? Era puertorriqueña, más como de descendencia africana. Entonces es muy importante tratar de desviar la mentalidad de que solamente es una extensión longitudinal, tener presente que puede ser una lesión corta, especialmente si es inicial, y mandar el examen para serología. Ok, el último caso es una paciente que tuvimos este mes. Es una paciente nueva y que la tengo así todavía como me levanto pensando en ella todos los días. 33 años, tuvo de Houston, es nacida en Houston pero de padres mexicanos. El 12 de enero de este año tuvo un parto vaginal, ella tuvo un embarazo perfecto, un parto normal. Y en febrero empezó con náusea, vómito e hipo, constante, intratable. Ella vive en un área rural. Se fue a la emergencia, le dijeron, usted tiene la inflamación de la vesícula. Y lo que hicieron fue, le dijeron, usted tiene que, le dieron tratamiento sintomático para la vesícula y el 1 de marzo le hicieron una colecistectomía. ¿Verdad? Entonces, después de ahí, la paciente va a cirugía, dice, ya por favor, me quiero sentir mejor.
y se levanta de la cirugía con adormecimiento del tronco y las extremidades y visión borrosa, inmediatamente después de la cirugía. La resonancia magnética, eso no teníamos nosotros imágenes para mostrarles, pero el reporte dice que tenía lesiones activas en el tallo y de C1 a T12. ¿Verdad? El líquido cefalorraquídeo tenía predominancia linfocítica, una proteína de 70, no bandas y el panel de meningitis y encefalitis estaba negativo. Acuporina 4 positiva, le dieron esteroides y plasmaferesis por 5 días. La mandaron a casa, se mejoró y llega con nosotros porque tenía dolor de espalda severo y espasmos. Imagínate, ella tiene un bebito de 3-4 meses. Espasmos severos y llega, ¿será que es que yo estoy dando pecho mucho, me estoy sentando mal, qué estoy haciendo, no? Le hicimos resonancia, ella está admitida ahorita en el hospital con una nueva lesión torácica. Otra vez, neuromielitis óptica tiende a tener como casos que pasen recurrentes rapidito, como clusters de recaídas. Esta señora termina la plasmaferisis en un par de días y le vamos a dar eculizumab en el hospital. Antes de que la acabamos de vacunar y le estamos dando antibióticos para poder empezar eculizumab rápidamente en el hospital. Esa paciente tuvo la presentación inicial, era el síndrome de área postrema. Es el síntoma inicial en el 15% de los pacientes, pero cuando los pacientes van a la emergencia con hipo, con náusea, lo menos que la gente va a pensar es que tiene un problema neurológico, ¿verdad? Estas son en la médula dorsal, esas son las características típicas de las imágenes. Puede presentarse en cualquier momento de la enfermedad, en un 25 o 45% de los pacientes, y tiene una inmunopatología diferente de las otras lesiones del NMOSD. Las lesiones no son destructivas, son asociadas con edema, son transitorias y resuelven pronto. Entonces, esos pacientes se repite la resonancia 3 meses, la resonancia es normal y esos pacientes es el síndrome que responde excelente a esteroides. Tiene una respuesta de esteroides excelente, que con los otros cuadros clínicos la respuesta de esteroides no es la mejor generalmente. Generalmente empezamos con esteroides y los pasamos inmediatamente a plasmaferesis. Bueno, este era el último caso. Como ven, la neuromielitis óptica es compleja y tenemos muchas complejidades alrededor del diagnóstico del tratamiento. Nosotros somos muy afortunados que en Estados Unidos tenemos 4 medicamentos aprobados. Eculizumab fue el primero, es un inhibidor del complemento, fue aprobado en el 2019 y desde ahí hemos tenido satralizumab, que es subcutáneo con una inyección mensual. Tenemos inebilizumab, que es una inyección, es como la nueva versión de rituximab y es una infusión cada 6 meses. Y estamos ya con ravulizumab, que fue aprobado en marzo de este año. Estos son los estudios clínicos que hemos visto que se han hecho para neuromielitis óptica. Están Prevent para eculizumab, Sakura Sky y Sakura Sky para satralizumab, en Momentum for inebilizumab. Incluso aquí hay un estudio que se hizo para rituximab que no está aprobado en Estados Unidos para el tratamiento de neuromielitis óptica o para esclerosis múltiple. No tiene ninguna indicación. La usamos, pero no tiene indicación.
Ok, otra vez como el diagrama de la fisiopatología de neuromielitis óptica arriba, y acá vamos cuáles son cómo actúan esos medicamentos. So, rituximab y nivolumab son en las células B, en el complemento para eculizumab y ravulizumab, y el IL-6 inhibidor para satralizumab, disminuye la formación de plasmablastos y plasma cells. Okay, este es el mecanismo de acción de ravulizumab. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe a C5. Lo importante es que una vez la inhibición es a C5, lo que pasa hacia abajo está completamente parado, o sea, no hay destrucción celular porque no sigue el complemento, pero arriba de C5 todo queda normal, o sea, no se quita todo el complemento. Lo que es muy importante es que hay estos inhibidores del complemento ponen el paciente a riesgo a enfermedades por infecciones con meningococo, ¿verdad? Porque el meningococo se va por la vía del complemento. Bueno, esta es eculizumab. Lo que pasa con eculizumab es, lo que hicieron, le cambiaron 4 aminoácidos a eculizumab y desarrollaron ravulizumab. Lo que hace es que vemos que el anticuerpo y C5 se unen y entran a la célula endotelial, y este cambio de anticuerpos lo que hizo fue que el reciclaje de C5 dentro de la célula endotelial se hace más efectivo. Entonces, la duración del tratamiento, en lugar de ser cada 2 semanas con eculizumab, ahora lo podemos extender para cada 2 meses, que es muy importante. Nosotros tenemos pacientes que van a la infusión cada 2 semanas con eculizumab. Extendiendo eso a cada 2 meses es una opción tremenda para los pacientes. Este es el estudio Champion, que fue un estudio de fase 3, multinacional y multicéntrico. Fue abierto y controlado con placebo externo. Con los otros medicamentos que tenemos aprobación para neuromielitis óptica, todos eran hechos con placebo porque no teníamos nada aprobado para neuromielitis múltiple, neuromielitis óptica. Teniendo 3 opciones, esa ya era algo difícil. Lo que hicieron fue coger pacientes que todos los pacientes estuvieron tratados con ravulizumab, y el placebo lo usaron con el grupo de placebo del estudio de eculizumab, ¿verdad? Entonces hicieron un diseño muy similar. Entonces fueron 58 pacientes que recibieron ravulizumab y 47 pacientes que venían del grupo de placebo de PREVENT, que era el grupo el estudio de eculizumab. Entonces, el periodo de tratamiento era 26 semanas y 2 recaídas, o 50 semanas con menos de 2 recaídas, ¿verdad? Y luego esos pacientes, después todo el mundo terminó su periodo de tratamiento, y después todos los pacientes se fueron para extensión, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es increíble. Si nosotros vemos, la línea roja es la gente que tuvo recaídas en placebo, y la línea arriba es ravulizumab. El 100%, no hubo ninguna recaída en esos pacientes. Entonces, todos los pacientes en este estudio no hubo ninguna recaída. 100% de pacientes sin enfermedad activa. Y lo vemos comparado con el placebo. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
Generalmente leves, severos solamente fueron 13 casos. Hubo 3 pacientes que descontinuaron el tratamiento por efectos secundarios y hubo 2 infecciones de meningococo y hubo una muerte que fue, y no hubo muertes asociadas con esto. Entonces, aquí con meningococo, incluso que todos esos pacientes estaban vacunados, yo creo que lo importante, el mensaje importante aquí es que estos pacientes deben estar vacunados y seguir el sistema de vacunación a tiempo prolongado. Nosotros hemos utilizado eculizumab desde el 2019 y nosotros lo que hemos visto es que sí, a veces nosotros como los doctores, ¿verdad? Tenemos que estar bien pendientes. A los pacientes se les olvida que tienen que tener otra vacuna, que tienen que renovar la vacunación. Entonces es un sistema muy importante que estos pacientes tienen que seguir el protocolo de vacunación y nosotros tenemos que guiarlos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Es importante reconocer las características clínicas, radiográficas y cómo interpretar exámenes paraclínicos. El diagnóstico y tratamiento temprano es imperativo en neuromielitis óptica. No tenemos ningún algoritmo aceptado para tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento inicial o cómo si el paciente tiene una recaída, cuál es el siguiente tratamiento a seguir? Entonces, es decisión compartida. Es sentarse con el paciente, ver todo el cuadro clínico, estilo de vida, qué tanta eficacia necesitamos, qué tanto compromiso con el tratamiento y tomar una decisión compartida. Hay que mirar las ventajas y las desventajas de cada medicamento y últimamente el costo. Sí, porque nosotros podemos tener los mejores medicamentos, las mejores opciones, pero yo les mostré cómo mis pacientes no tienen seguro de salud y yo te quedo con las manos cruzadas porque yo sé que tengo un armamentario gigante comparado con hace 10, 15 años, pero el costo de estos medicamentos es una barrera para los pacientes o el acceso, puede que tenemos fundaciones que nos pueden ayudar con esto, pero incluso el acceso del paciente de llegar a una clínica donde el doctor habla español. Parece irrelevante, pero para nosotros, ustedes vieron, 45% de mis pacientes son que hablan español. Eso es todo lo que tengo por hoy. Mi dirección de correo electrónico está ahí. Espero que hayan aprendido un poquito hoy. Gracias. Tania. Okay. Bueno, entonces, queridos colegas, ¿hay algún grupo de conclusiones? Voy a empezar a hacer las preguntas que tengo aquí y hay algunos minutos si alguien se quiere tomar el micrófono para hablar en vivo. Quiero también, por favor, dar los buenos días y bienvenir a las personas que nos están siguiendo en tiempo real por nuestra plataforma virtual, que ya son bastantes. Muy buenos días. Y además interrumpir un instante el simposio para dar la bienvenida a la mexicana también al profesor Comi. Professor Comi, very welcome to Mexico. Muchas gracias. Entonces, en conclusión decía, casi nadie piensa en lo que no conoce. ¿Qué empezamos a sospechar? Si es un poquito más común en nuestras etnias, ¿por qué lo diagnosticamos tan poquito? ¿Por qué en las series está tan chiquito? ¿Por qué se necesitan series de centros muy especializados para reunir a algunos pacientes? Probablemente porque no se nos ocurre, y a lo mejor sí tenemos pacientes, y no nos estamos fijando bien en el diagnóstico, es una. Y otra, todos los años que serví como adscrita en neurología, como les decía, en un hospital de tercer nivel, que no es un instituto neurológico, pero sí es un hospital de concentración, además de lo obvio, neuritis óptica, mielitis, causa de interconsulta, después de haber pasado al gastroenterólogo durante 30 años, seguro
el hipo incoercible. Acumulamos en Pemex una serie de pacientes cuyo motivo de referencia era hipo incoercible con NMO. Entonces, hay los datos obvios que probablemente no se nos escapen a nosotros, pero los síndromes encefálicos, el caso que presentó Reina, el hipo, hay que pensar que puede ser NMO. Y voy a... la luz no me deja ver, pero creo que no hay ninguna persona parada para una pregunta. Entonces, Tania, te preguntan que en casos de neuromielitis óptica, donde existen lesiones atípicas en los estudios de imagen, ¿pudiera considerarse como un factor de mayor agresividad o falla a tratamiento? Nos toca ver qué tipo de lesión atípica es, ¿verdad? Lesiones atípicas son corticas. Vimos 2 casos aquí donde hay lesiones cerebrales, ¿verdad? Es común de ver lesiones cerebrales, pero las lesiones cerebrales son atípicas de esclerosis o lesiones corticas. Es historia y yo creo que el mensaje aquí es si hay sospecha de seguir mandando serología, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que no tenemos ese índice de sospecha temprano y ponemos esos pacientes en plasmaferesis y después cuando hubiera mandado serología, ¿no? Nos toca esperar 3 meses y volver. Cuando tenemos ese índice de sospecha, mandar otro examen, especialmente antes de recaída y antes de tratamiento, antes de poner los pacientes en plasmaferesis o inmunoglobulinas, a veces son tratados. Contestaste una pregunta que te hacían justo respecto a eso. Raúl, me parece que eres Raúl, ¿verdad? Así es. Raúl, adelante. Sí, buen día. Raúl Castillo, San Luis Potosí, México. Una pregunta anatómica y al mismo tiempo también de imagen. Nos presentó un signo que es el signo de la H en el corte transversal de la médula espinal. ¿Cómo explica la hiperintensidad cuando se supone que la mielina está en los cordones laterales, los cordones anteriores, cordones posteriores? En el centro se supone que es la sustancia gris. ¿Cómo explica esto? ¿Cuál es la explicación de esto? Porque MOGAD tiene una predilección por sustancia gris. Si vemos todas las como las lesiones típicas de MOGAD en la cabeza, generalmente son sustancia gris bilateral o incluso posterior, ¿verdad? La sustancia gris esa es una de las diferencias grandes entre neuromielitis óptica y MOGAD, que las lesiones son en neuromielitis óptica más posteriores o transversales completas, pero en MOGAD es más en la sustancia gris. Muchísimas gracias. En una paciente, Tania, te pregunta el público en la plenaria, en una paciente mujer de 50 años que debutó con neuritis óptica unilateral moderada, mejoró en consultas subsecuentes. La resonancia magnética mostró lesiones periventriculares yuxtacorticales. Tiene antiacuaporina 4 y bandas oligoclonales en suero. Nuestro diagnóstico debería ir enfocado a esclerosis múltiple o a neuromielitis óptica. ¿Qué tan común es en tu experiencia esta asociación serológica? Cuando yo escucho una neuritis óptica unilateral que se recuperó, tiene lesiones periventriculares y yuxtacorticales y tiene bandas oligoclonales, yo digo, esta es esclerosis múltiple, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de examen, qué tipo de serología fue conducida en este paciente? Acuérdense que estábamos viendo que en ELISA tenemos un incremento de falsos positivos. Entonces, en este caso, yo creo que
yo lo trataría como esclerosis múltiple. En unos casos donde tenemos esa duda de que tiene unas características de esclerosis, pero tiene otras características de neuromielitis óptica, yo creo que lo más importante hacer es no poner a estos pacientes en medicamento como natalizumab, que lo vimos en uno de los casos que presenté, o de fingolimod, o de los medicamentos similares a fingolimod. Si tenemos esa duda que estamos así como 50-50, esos son los medicamentos, esos son los pacientes que yo pondría en uno de los medicamentos que atacan las células B. Que de hecho es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Desde mi época, si no sabías bien qué era. Sí, pero en ese caso yo creo que el cuadro clínico claro. nos guía más a esclerosis, pero esas son las cosas que nosotros vemos todo el tiempo en práctica clínica. Un poco ligado, te preguntan en tu experiencia, ¿qué tan frecuente es la coexistencia de antiacuaporina 4 con anticuerpos MOG positivos? Yo nunca he visto uno. Es más común de ver el doble negativo. Este caso se ve que tiene las características clínicas y radiográficas y tú dices, no, negativo, ¿verdad? Y le haces MOG negativo, ¿verdad? Debe ser. Nosotros estamos haciendo una serie de casos de MOG negativos, ya tenemos 3, que decimos esto es y blanco es, gallina lo pone y frito se come, igual, y le hacemos todo negativo, ¿verdad? Esos son los casos que uno tiene que tener, son los casos difíciles. Nunca he visto uno doble positivo, lo que veo es doble negativos. ¿Alguien en la audiencia tiene que compartir algún caso con ambos anticuerpos positivos? Digo, porque el Mextreams no es gratis, pueden participar, ¿no? Sí. ¿Alguien nos puede comentar de esta coexistencia en su experiencia? Bueno, si todos están siendo leales a la persona que lanza la pregunta, parece bastante infrecuente, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Te preguntan de los pacientes a los que se ha iniciado manejo con ravulizumab, ¿ya habían tenido tratamiento previo o son naive? Ravulizumab apenas fue aprobado por la FDA para neuromielitis óptica. Yo lo he usado antes en miastenia gravis, right? Está aprobado en Estados Unidos y lo hemos usado con buen éxito, pero yo no tengo ningún paciente en neuromielitis óptica en ravulizumab. Lo que estamos haciendo es transicionando muchos de los pacientes que tienen que ir a infusión cada 2 semanas. Están súper emocionados de que solamente tienen que ir cada 2 meses a la infusión. Es una infusión rapidita y es cada 2 meses. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Un poco ligado, y podría ser quizá el racional de la pregunta que te hicieron, es cuál sería el tiempo estimado de lavado si el paciente está en rituximab para pasarlo a ravulizumab. Pues toca saber cuál es la razón para cambiar el paciente, ¿verdad? ¿Es porque tiene actividad de la enfermedad o porque tiene efectos secundarios o porque ha tenido infecciones? Nosotros hemos usado rituximab por muchos años y una cosa común que vemos es con el paso del tiempo las inmunoglobulinas se bajan y las infecciones empiezan a incrementar, especialmente en pacientes que tienen problemas con catéteres de Foley. Empezamos a ver muchas infecciones urinarias, podemos ver infecciones respiratorias. Entonces, el cambio es seguido a qué? Porque si es un cambio, porque el paciente está en rituximab, como es un paciente uno de los casos que yo presenté, que la paciente la tratamos con rituximab y a los 4 meses tuvo una recaída. Esos son pacientes que yo trataría más rápido. Si es un paciente que es nomás
porque quiere otro mecanismo de acción. La cosa es un poquito diferente, es un escenario diferente. Los casos urgentes son los casos que los pacientes que recaen, que han estado en tratamiento. La otra pregunta ya la respondiste, pero se lo vamos a recalcar a quien pregunta. Sí, si es frecuente que los pacientes tengan signos en racimos, que van uno detrás del otro. Sí, vimos varios casos muy aquí. común. Y eso es lo que tratamos de explicarle a los pacientes. Una vez que tienes un caso clínico que es específico, ¿verdad? Y que tiene serología positiva, ese es el tiempo de tratar inmediatamente. ¿Por qué? Porque esos pacientes, no todos, ¿verdad? Pero muchos de los pacientes tienen ese clustering, ¿verdad? Es común de ver eso. Y acuérdense que yo, como uno de los casos que presenté, el caso del área postrema, no, el caso diencefálico. Yo estoy bien, yo estoy joven, estoy bien, esto si me pasa otra vez, yo estoy bien. Pero no fue hasta que tuvo una mielitis adversa que un par de meses después, y que la paciente dijo que ya ahora sí tengo dolor, está difícil de tratar. Entonces, el mensaje es, apenas confirmamos el diagnóstico, esos pacientes tienen que estar tratados. ¿Por cuánto tiempo? No sabe, esos pacientes para nosotros es un tratamiento de por vida. Si no hay ninguna más pregunta que quiera hacerse del micrófono, agradecemos mucho. Hay otra pregunta, doctora. Es que el micrófono está. Como todos los neuropsiquiatras, anárquico. Sí, no. Muy bien. El uso de Sativex para la espasticidad en los pacientes. Sativex, nosotros tenemos una clínica de espasticidad, sí, pero no tenemos, Sativex no está aprobado en Estados Unidos. ¿No está aprobado? No está aprobado. Entonces ¿Qué tienen ustedes de que tenga cannabinoides? Tenemos ahí un programa que se llama el tratamiento compasivo. Y ahí es como médico, tienes que tener un cierto diagnóstico y vas al doctor y el doctor te da tinturas, que son tinturas que tienen ciertos porcentajes de TSH o de CBD. Sí. Entonces, dependiendo, lo utilizamos para espasticidad. Yo creo que yo no los prescribo, mi compañera de trabajo, la doctora Romero, tiene mucha experiencia con eso. Para espasticidad, este sistema que tenemos no está los pacientes lo toman más como para ansiedad, para dormir, para dolor, pero no es súper potente para espasticidad. Gracias. Pues muchas gracias, te damos la más cálida bienvenida a México. Un regalito de Mextrips. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. No se vayan, chicos, esto sigue.